Día tras día todos nos vemos involucrados en el acontecimiento que está sucediendo no solamente en Guatemala, sino en el mundo. Todos nos enteramos por las noticias, ya sea por medio de la televisión, de la radio, de la internet o de la prensa escrita. Un país completo se pone en estado de alerta máxima ante el acoso de la guerra y sus habitantes entran en crisis. Otro país despenaliza el aborto y ya no se podrá juzgar a las mujeres que tengan entre 0 y 4 meses de embarazo, porque ya está libre de pena. Otro país envía más soldados a la zona de conflicto para reforzar a sus aliados en esta pelea. Otros países aprueban sanciones económicas a aquellos que no quieren abandonar las prácticas de guerra. Miles de refugiados intentan huir ante el incremento de la violencia en el área en donde están siendo atendidos. Miles de inmigrantes cruzan día tras día la frontera de manera ilegal, tratando de llegar a encontrar un futuro mejor para sus familias. Los expertos en temas militares no descartan que pronto el país podría entrar en un estado de guerra mundial. Expertos en temas de salud indican que el mundo aún no se recupera del COVID-19 y ya estamos entrando al próximo debacle que es la guerra. Expertos en temas de cambio climático auguran un mundo con temperaturas muy cálidas dentro de los siguientes 5 años, en donde la agricultura se perderá por completo en la parte central del globo. El crimen está incrementando por todos lados. La inflación económica se deja sentir en millones de familias alrededor del planeta, generando una escalada de violencia, una escalada de niveles de pobreza, y en algunos casos es insostenible la vida. Ante tanta información como la que acabo de mencionar, los que creemos en Jesucristo nos preguntamos: ¿qué será lo próximo que está por suceder en el planeta? ¿Habrá algo que falte, algo peor de lo que estamos viviendo? ¿Podremos hacerle frente como familias a esta situación? El tema de la prédica de hoy: estas son las cosas que están por venir. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 3. Permítanme leerlo para ustedes. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que están por suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Hoy comenzamos el estudio del libro de Apocalipsis, y estos 3 versículos nos sirven para dar pie al gran libro de Apocalipsis, a la gran profecía que en ella encontramos. ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo al escribir, al permitir que Juan escribiera el Apocalipsis? ¿Cuál fue el propósito de Jesucristo al enviar a su ángel para que Juan escribiera todas estas cosas? 2 propósitos tiene el libro de Apocalipsis. En primer lugar, para manifestar las cosas que van a suceder pronto. Eso es lo que acabamos de leer. Versículo 1, Apocalipsis 1:1. La revelación que de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos, ¿qué cosa? Las cosas que van a suceder pronto. El segundo propósito del libro de Apocalipsis es para indicarle que serán bienaventurado todo aquel que lee, todo aquel que escucha y todo aquel que obedece las palabras de este libro. Así que hay 2 propósitos al escribir Juan el libro de Apocalipsis. 1, darnos a conocer las cosas que están por suceder pronto. Y 2, decirle a toda la iglesia del Señor Jesucristo por todas las edades que si leen, que si escuchan
y si obedecen, serán bienaventurados. Es necesario, hermanos, que comprendamos en este estudio del libro de Apocalipsis qué cosas van a suceder pronto. Pero es necesario que sepamos que si no leemos, que si no escuchamos y que si no obedecemos, no tendremos la bienaventuranza de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Mucha gente lee, mucha gente escucha, pero no obedece la palabra de Dios. Hay personas que han asistido a las iglesias por muchos años, pero no obedecen las escrituras. Entonces, no están siendo el principal objetivo del libro, porque este libro trata de que tú y yo obedezcamos. Mucha gente solamente lee, solamente escucha, pero como oír llover, no toma acción. Por lo tanto, haremos algo como Iglesia Bíblica de Guatemala. Cada uno de ustedes leerá en su casa el capítulo que vayamos dejando de tarea. Segundo, escucharemos todos aquí en el templo la palabra del Señor. Y tercero, nos comprometeremos a obedecer las escrituras. Les aseguro que esta iglesia será infinitamente bendecida si leemos, escuchamos y obedecemos. Hay una promesa de Dios para todos ustedes. Bienaventurados, dice, el que lee, escucha y guarda las palabras de este libro. Muy bien. Todo lo que necesitamos para preparar nuestros corazones para los eventos del final de los tiempos está en Apocalipsis. Si anhelamos saber qué va a suceder pronto, leamos Apocalipsis. Vamos al versículo 1 de nuevo y entremos al estudio de la palabra del Señor. La revelación de Jesucristo. Eso dice la primera frase. Muy bien. Este versículo está indicando que Apocalipsis constituye ¿qué cosa? La revelación de Jesucristo. En otras palabras, está diciendo que este libro es lo que Jesucristo quiere que tú y yo sepamos. Es la revelación de Jesucristo. Pero también está diciendo, en otras palabras, que Jesucristo se va a revelar quién es Él a través del libro de Apocalipsis. Bien, no olvides eso. La revelación de Jesucristo. La antigua palabra griega para revelación, ¿cuál es? Apocalipsis. ¿Qué quiere decir apocalipsis? Revelar, destapar, dar a conocer. Jesucristo entonces, hermanos queridos, nos va a dar a conocer muchas cosas a través del estudio sistemático del Apocalipsis. Jesucristo nos va a dar a conocer las verdades que en los libros del Antiguo Testamento estaban ocultas y profetizadas y ahora serán ¿qué? Reveladas. Este libro nosotros le llamamos Apocalipsis en el idioma español, pero si tú abres una Biblia en el idioma inglés se llama Revelación este libro. Porque es lo mismo. Apocalipsis quiere decir revelación. Así que este libro nos va a revelar las cosas más importantes que Jesucristo quiere que tú y yo sepamos. Por lo tanto, si conocemos aspectos como el arrebatamiento de la iglesia, como la tribulación, como la gran tribulación, como el anticristo, el falso profeta, la bestia, el 666, etcétera, pero no conocemos a Jesucristo, habremos perdido el estudio de Apocalipsis. Porque el estudio de Apocalipsis, ¿qué es? La revelación de Jesucristo. Por eso se escribió el Apocalipsis, para que conozcamos a Jesucristo. Jesucristo no solamente es un personaje de la historia, hermanos. Jesucristo no solamente es un personaje que ahora está en imágenes por todos lados, con crucecitas por todos lados. Jesucristo no es un personaje nada más filosófico, no es un gran maestro de la filosofía. Jesucristo es el Rey de Reyes, el Señor del universo. Es por quien vivimos, a quien predicamos, a quien adoramos, por quien nos movemos. Jesucristo es nuestro Salvador. Esta es la revelación de Jesucristo. El apóstol Juan, uno de los principales líderes de la iglesia en el libro de los Hechos,
Aparece junto con el apóstol Pedro y establecieron iglesias. Principalmente Juan y Pedro establecieron las iglesias de Jerusalén y la iglesia de Samaria. Después de su ministerio en Samaria, el apóstol Juan desapareció del relato bíblico. Pero Pablo, 17 años después de esas escenas del libro de los Hechos, lo trae a colación. Lo menciona a Juan como columna de la iglesia de Jerusalén, junto con Jacobo y junto con Pedro. Este encuentro ocurrió posiblemente 50 años después de que Jesucristo había ascendido al cielo. Allí Pablo menciona a Juan como una columna de la iglesia. Esa iglesia del primer siglo, esa iglesia que empezó en Jerusalén, en Samaria y ha llegado hasta lo último de la tierra, somos nosotros. Y el apóstol Juan es una de las columnas de esta iglesia, porque nos basamos en la verdad de las Escrituras. La última referencia que la Biblia da del apóstol Juan, ¿cuál es? Es cuando se le encuentra a Juan en la isla de Patmos, donde recibió este libro, la revelación de Jesucristo. Veamos Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Esa es la última observación que la Biblia hace de dónde estaba Juan. Por muchos años Juan vivió en Éfeso, predicando el evangelio, enseñando las Escrituras y dirigiendo varias iglesias de esa región. Pero en este momento, al final de su vida, el apóstol Juan está allá en la isla de Patmos. Es una isla que está en ese archipiélago frente a las costas de Turquía hoy. Patmos era una isla que servía para que los emperadores romanos mandaran al exilio a aquellas personas que hacían, según ellos, revueltas religiosas. Y Juan no fue a la cárcel. ¿Se recuerdan ustedes de Pablo? Pablo fue a la cárcel en Roma. Y Pablo estuvo en esa cárcel mamertina bajo la orden del emperador César Nerón en el imperio romano. Y Pablo estaba preso, pero Juan no. Juan corrió, digamos, con mejor suerte. Lo sacan de Éfeso y lo mandan al exilio, a la isla de Patmos. ¿Por qué se encontraba allí Juan? El emperador Domiciano, quien gobernó hasta el año 96, desde el 81 hasta el 96 después de Cristo, un tirano, un cruel, un paranoico, loco, mandó a Juan al exilio. Domiciano desató una persecución encarnizada en contra de los cristianos de la época. Y a Juan, por no decapitarlo, lo suben a un barco y lo mandan a Patmos. Allá llega Juan de viejito a Patmos. Y en esa isla, Juan entra como en un éxtasis. Dice la Biblia que estaba en el día del Señor. Y entra como en un éxtasis. Yo me imagino a Juan como desmayado. Y allí recibe la visión, la revelación de lo que Cristo quería que tú y yo supiéramos. La palabra apocalipsis es utilizada por primera vez en el libro de Lucas 2. Ahí se hace referencia a esta misma palabra que lleva el título de este libro. Lucas 2, versículos 28 en adelante, tenemos a José, tenemos a María, tenemos al bebé Jesús y tenemos a alguien llamado Simeón. Escuchen lo que pasó. Lucas 2, 25 al 33. Leo. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Versículo 26. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte
antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él tomó en sus brazos a el bebé Jesús, Simeón, y bendijo a Dios diciendo: ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, versículo 31, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria para el pueblo de Israel. Simeón, un anciano de Jerusalén, esperaba la venida del Mesías. Y dice la Biblia, movido por el Espíritu Santo, llegó al templo. Fíjense, hermanos, ¿por qué estás tú sentado esta tarde aquí? Porque fuiste movido por el Espíritu Santo para estar aquí, aunque tú no lo creas, aunque tú creas que tú viniste por tu propia gana. No, señores, el Espíritu Santo fue el que te trajo y te movió para estar hoy aquí. Así funcionan las cosas de Dios. Voy a ir a ver cómo predica ese tal Andri que sale en el noticiero. Eso crees tú, pero el Espíritu Santo fue el que te movió para estar acá. Simeón, un anciano que esperaba la venida del Mesías, el Espíritu lo mueve y llega él al templo ya de anciano. No perdía la esperanza de morirse hasta ver al Mesías. Y ahí llega y toma al bebé Jesús en brazos. Versículo 28 de Lucas 2, y Simeón bendice a Jesucristo de bebé. Me imagino que le acariciaba su cabecita. ¿Qué cosa sentiría Simeón en su espíritu, movido por el Espíritu Santo? Pero el versículo 32 dice que Simeón profetizó y dijo: luz para revelación a los gentiles es este bebé que tengo en los brazos. Ahí está por primera vez la palabra revelación. Hermanos, ¿quién es el Apocalipsis? Cristo. ¿Qué quiere decir Apocalipsis? Revelación. ¿Qué fue lo que el Espíritu Santo le dijo a Simeón? Este bebé es que la revelación. ¿A quién? A nosotros, a los gentiles, hermano. Dale gloria a Dios. Cristo es la revelación a nosotros. Ahí está Simeón. Y después de que abrazó y bendijo a Jesucristo bebé, le dijo a Dios: ya puedo morir en paz, ya me puedo ir. Mis ojos ya vieron al Mesías. Otra vez la palabra revelación se encuentra en la primera carta de Pedro 1:7, es traducida aparición. En primera carta a los Corintios 1:7 también es traducida venida o llegada. En Romanos 8:19, manifestación. Y en Apocalipsis 1, esta es que la revelación de Jesucristo. Todo significa a que hay un descubrimiento en este libro que vamos a estar estudiando por todos estos meses aquí en la Iglesia Bíblica. La aparición, la llegada de Jesucristo, la manifestación, la revelación es lo que vamos a comprender. Toda la escritura, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Pero un sentido muy especial, este libro también es la revelación de lo que Cristo quiere que tú y yo sepamos. Muchas personas consideran Apocalipsis que es un libro que esconde algunas cosas. Es totalmente lo contrario. Apocalipsis es un libro que revela todas las cosas. Mucha gente dice: es que Apocalipsis es difícil entender. Van a ver que no. Apocalipsis revela todo, no esconde nada.
Apocalipsis no es un libro misterioso, no es un libro extraño, no es un libro imposible de resolver, ni es algún tipo de rompecabezas que no vamos a poder comprender. Al contrario, es la revelación de las cosas que están por suceder pronto, que Cristo quiere que tú y yo sepamos. Este libro revela y descubre advertencias a la iglesia, ofrece instrucciones para vivir en santidad, revela el poder asombroso de Dios y la fortaleza vencedora de Cristo, revela la victoria del cristiano sobre el pecado y sobre Satanás, revela la gloria de Cristo, la historia final de la humanidad, el marco político final del mundo en los últimos tiempos, el ascenso del anticristo al poder mundial, la batalla del Armagedón, la necesidad de los cristianos de pelear contra las fuerzas de maldad, el reino de Cristo en la tierra, los cielos nuevos, la tierra nueva, el triunfo definitivo de Cristo sin importar las artimañas de Satanás. Este libro revela el final de Satanás, el final del pecado, revela la segunda venida de Cristo y revela nuestra redención y nuestra vida para siempre en el cielo. Apocalipsis. Gloria a Dios. Ahora yo, como un maestro, tengo un grupo muy grande de alumnos en esta clase y vamos a estudiar este libro verso por verso. Esto se llama predicación expositiva, para que al final del mismo estemos robustos, fortalecidos en la fe, reconociendo quién es Cristo y qué es lo que Él puede hacer por ti y puede hacer por mí. Mientras avancemos en este estudio, descubriremos detalles maravillosos. Conoceremos la historia final del universo, cómo se llevará a cabo, pero también descubriremos y seremos protegidos por el Señor, quien vendrá al final a redimir a sus escogidos. En esta serie de mensajes del libro de Apocalipsis veremos todo lo que está por suceder, pero no para tener miedo, sino para ver a Jesucristo, que está de nuestro lado y que jamás abandona a su iglesia, que somos nosotros, hasta la redención final. Por tanto, hermanos, mientras estudiamos Apocalipsis, no nos concentremos en otro aspecto, sino solamente en la revelación. ¿Quién es la revelación? Cristo. Así que mientras estudiemos Apocalipsis, no mantengas tu vista conectada en el anticristo, en la bestia, en el 600. No. Mientras estudiamos Apocalipsis, estudiemos la revelación de Jesucristo. Estudiemos a Jesucristo. Él es el testigo fiel. Él es el primogénito entre los muertos. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Él es el todopoderoso. Él es el primero y el postrero, el que vive para siempre, el Hijo de Dios, el santo y verdadero, el que tiene la llave de David, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, el león de la tribu de Judá, el Señor santo y verdadero, el Señor Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores. Jesucristo es nuestro Salvador y a Él vamos a estudiar en este libro y aquí en esta serie. Gloria a Dios en su casa. Cristo es el Rey. No esperes que estudiaremos aquí en la serie otro tipo de mensajes, sino solamente Cristo. Si somos cristianos, tenemos que saber por qué somos cristianos. Leamos de nuevo Apocalipsis 1, del 1 al 3, ¿les parece? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía
y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. La naturaleza esencial de este libro, hermanos, en primera instancia, ya lo he estado predicando esta tarde, es la revelación de Jesucristo para mostrarnos lo que va a suceder pronto. Pero en segunda instancia, en este libro observamos que estamos nosotros en escena. ¿Quieren verlo? Por favor, observemos el capítulo 1, versículo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para qué? Para manifestar a sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? Gloria a Dios. ¿Para qué es este libro? Para nosotros. Sus siervos somos nosotros. ¿Saben algo? ¿Saben por qué el no cristiano no entiende Apocalipsis? Porque no se escribió para él. Amén. Apocalipsis lo entendemos los cristianos porque es la revelación de Jesucristo para sus siervos, no para todo el mundo. O sea, nadie puede agarrar Apocalipsis y leer y entender, porque si no es siervo de Dios no puede entender las cosas que hay que entender espiritualmente. Por eso muchos grandes teólogos que se gradúan de universidades y de seminarios bíblicos, yo soy un teólogo, ustedes lo saben, pero grandes teólogos no tienen la revelación de Jesucristo porque estudian teología como otra de las filosofías humanas para comprender un poco más este libro. Entonces a ellos no se les revela Jesucristo, pero Jesucristo es la revelación para los que creemos, para los que le hemos recibido, para nosotros que somos su iglesia. ¡Wow! Esto es maravilloso. Por tanto, si tú no recibes la revelación de Cristo mientras estudiamos esta serie, pregúntate: ¿seré cristiano? ¿O solamente estoy en un templo congregándome con un grupo, cantando bonito, pero sin ser cristiano? Hay una prédica que yo he impartido muchas veces en algunos lugares donde me invitan, y yo le llamo perdido adentro de la iglesia. Muchos están perdidos adentro de la iglesia. Han estado por años, han predicado, han servido, pero no son cristianos. Versículo 3. Vamos a Apocalipsis 1:3. Vean esto, porque esto es interesante. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Escuchen, este es el llamado que hace Apocalipsis. Dice que tú y yo somos bienaventurados si leemos, escuchamos y guardamos. ¿Quieres ser bienaventurado? ¿Qué dice Apocalipsis 1:3? Bienaventurados son quienes: los que leen, los que escuchan y guardan. ¿Qué es eso? En síntesis, bienaventurados los que obedecen, ¿qué cosa? Las escrituras. ¿Quieres ser bendecido? Obedece. Obedece. Que nadie te manipule. La bendición viene cuando obedeces. Por eso es que en el transcurso del estudio de Apocalipsis van a abrir nuestros ojos, el Espíritu Santo nos va a iluminar y vamos a hacer una iglesia más feliz, más bendecida en el nombre de Jesús, porque vivimos de acuerdo a la palabra de Dios.